Muchas veces leemos o escuchamos mientras miramos el apartado de frenos en una ficha técnica que el anclaje del caliper es axial o radial. Y aunque este no sea un dato que determine la elección de una moto a la hora de comprarla, hoy en un nuevo capítulo de Curiosidad Motera vamos a hablar de estas diferencias. Mi nombre es Ezequiel y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Regulando Válvulas. Como siempre que arranco un video hablando de mecánica, recordemos que no soy mecánico, sino un curioso más que busca información y la comparte porque le parece interesante. Como mencionaba al principio, la curiosidad que me llevó a este momento es en qué se basaba realmente y qué beneficios tenía un sistema y otro. Cabe recalcar que no vamos a hablar de cantidad de pistones o tipos de pinza, sino de cómo están ancladas las mismas, ya que los tipos de pinza pueden variar, pero los sistemas de anclaje normalmente son dos los más usados. Sinceramente no busqué si en motociclismo se usan otros tipos de anclaje, pero no recuerdo haber visto otros. En primer lugar, y el más usado, es el axial, que une la pinza a la parte fija del barral de la suspensión mediante a dos tornillos en un lateral del caliper. Estos tornillos están puestos en dirección conjunta al eje de la rueda, es decir, que mirando la llanta de frente, los tornillos van hacia el otro lado. Y esta es la mayor diferencia con el anclaje radial, que une las mismas piezas, pero ahora con un tornillo en cada extremo del caliper y apuntando hacia el eje de la rueda. Y ahora las preguntas que yo me hacía eran: ¿qué diferencia uno funcionalmente del otro? ¿Y por qué apareció el sistema radial sin que desapareciera el axial? Primero entendamos que la pieza determinante es el tornillo, ya que va a soportar la torsión en palanca que existe al accionar el freno. Por lo tanto, mientras mayor sea el peso de la moto y mayor las velocidades que pueda alcanzar, más grande tiene que ser el diámetro del tornillo para soportar las posibles fuerzas de una frenada brusca a alta velocidad. Y esto significa no solo mayor tamaño, sino también mayor peso. Y la solución que trajo el anclaje radial, a grandes rasgos y sin entrar en detalles de física e ingeniería, fue que cambiando la posición de fijación se podía compensar el diámetro del tornillo por longitud. Además, al tener una fijación en cada extremo del caliper, las fuerzas se dispersan en dos puntos y no en uno solo como en el axial. Y vos me vas a decir, si cambio un tornillo más ancho por uno más largo, ¿no es lo mismo? Y la respuesta seguramente sea no. Yo creo que los ingenieros deben tener más que probado que el anclaje radial es más eficiente. Entonces me pregunté, si es tan eficiente, ¿por qué se sigue usando el axial incluso en motos pesadas y de media cilindrada? Y las dos respuestas que formulé fueron: primero, la más obvia, debe ser más costoso de fabricar, a simple vista se ve más caro. Por lo que estuve mirando en la cantidad de fotos y videos, los anclajes radiales llevan un caliper más trabajado y con más cantidad de material, incluso hechos en una sola pieza. Eso seguramente sea más costoso. Y lo segundo es que no es necesario. ¿No es necesario frenar bien? No, no es eso lo que quiero decir. A lo que yo me refiero es que si es más costoso de fabricar, ¿para qué voy a aumentar el costo del vehículo si la moto no necesita un freno tan complejo? Por eso es muy común ver que los sistemas radiales vienen en motos muy caras o de alta cilindrada. Por eso también en lo contrario no es común de ver un anclaje radial en una moto de baja cilindrada. Tiene que quedar en claro que el sistema axial se utilizó hasta hace no tantos años atrás en motos que pesaban 200 kilos y andaban más de 250 km por hora. Por lo tanto, deficiente no es y no vas a tener problemas hoy en día. Lo que hizo el anclaje radial es mejorar lo ya conocido frente a las exigencias de los fabricantes, mayormente en los circuitos. Así que si estás eligiendo una moto y tiene anclaje radial, buen punto a favor, pero no creas que si es axial vas a correr riesgo de una fisura o no poder llegar a frenar como Márquez. Eso ni con su moto, manquito. Si vos crees que algo de lo que dije está mal o querés aportar algo más, no dudes en comentar acá abajo, que así aprendemos todos. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like para saberlo. Si no te suscribiste todavía, hacelo. Y no te olvides de agregarnos a nuestras redes sociales, que obviamente estamos como Regulando Válvulas. Gracias por compartir este ratito con nosotros y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.